Algunas personas afirman que la familia es la unidad más pequeña de la sociedad. Sin embargo, las familias que voy a presentarle no son pequeñas y su impacto en la sociedad es inmenso. Estas familias ejercen tanto poder que de diversas maneras influyen en las acciones de todos los habitantes del planeta. ¿Estás ansioso por descubrir quiénes son estas familias? Pues coge tus palomitas, siéntate y relájate, porque te presento a las familias cristianas que gobiernan el mundo en secreto. J.P. Morgan. Nuestro viaje comienza con el nacimiento de John Pierpont Morgan, el 17 de abril de 1837, en la acomodada ciudad de Hartford, Connecticut. Nacido en una familia privilegiada, el joven Morgan estaba destinado a la grandeza. Su padre, Junius Spencer Morgan, socio de una destacada firma bancaria, sentó las bases del futuro financiero del joven Morgan. Con una educación diversa y fluidez en francés y alemán, Morgan poseía la perspicacia intelectual que le diferenciaba de sus compañeros. En 1861, Morgan dio un audaz salto y estableció su propia firma bancaria, Shea, Pierpont Morgan & Co., en la bulliciosa metrópolis de Nueva York. Su reputación no tardó en dispararse, convirtiéndole en uno de los financieros más solicitados de Wall Street. La influencia de Morgan se extendió mucho más allá del ámbito de las finanzas. Revolucionó el transporte estadounidense. Desempeñó un papel fundamental en la financiación y reorganización de los ferrocarriles, incluidas las líneas Ohio and Mississippi e Illinois Central. A través de inversiones estratégicas y empresas internacionales, ayudó a estabilizar y revitalizar los mercados de valores estadounidenses. A finales del siglo XIX y principios del XX, el poder y la influencia de Morgan crecieron exponencialmente. Encabezó la creación de empresas multinacionales como U.S. Steel, International Harvester y General Electric. Con participaciones de control en otras muchas empresas estadounidenses, el alcance de Morgan se extendía a todos los rincones de la economía. Pero el impacto de Morgan no se limitó a las finanzas. Durante el pánico de 1907, desempeñó un papel crucial en la salvación del sistema monetario estadounidense. Esto desempeñó un papel enorme en la configuración de la economía estadounidense, tal y como la conocemos hoy. Uno de los casos más notables fue el pánico de 1907, una grave crisis financiera que conmocionó a toda la nación. Mientras el pánico se extendía y los bancos se tambaleaban al borde del colapso, Morgan aprovechó su extensa red y su incomparable influencia para orquestar una serie de intervenciones destinadas a restablecer la estabilidad. Morgan convocó un consorcio de destacados banqueros, conocido como el Sindicato Morgan, que aunaron sus recursos para proporcionar liquidez a los bancos en dificultades. Sus esfuerzos coordinados infundieron confianza en el sistema financiero y evitaron una catástrofe total. Aunque Morgan fue aclamado como un financiero cívico que fortaleció la economía nacional, también fue criticado por su gestión de las crisis financieras y su papel en la consolidación de las industrias. La perspicacia estratégica de Morgan y su incesante búsqueda de la eficiencia le llevaron a encabezar la creación de empresas multinacionales. Un ejemplo es U.S. Steel, la primera empresa multimillonaria del mundo. Mediante una serie de fusiones y adquisiciones, Morgan unió varias empresas siderúrgicas, entre ellas Carnegie Steel, Federal Steel y National Steel, para crear un gigante industrial que dominaba el mercado. Pero el acero era solo el principio. La influencia de Morgan se extendió también a otros sectores. Desempeñó un papel clave en la creación de International Harvester, una empresa que revolucionó la industria agrícola con su innovadora maquinaria agrícola. Además, la participación de Morgan en la creación de General Electric, una potencia en el campo de la electricidad y la tecnología, consolidó aún más el control de la familia sobre diversas industrias. Con participaciones de control en numerosas empresas estadounidenses, el alcance de la familia Christian no tenía parangón. También extendieron su influencia al transporte marítimo, las telecomunicaciones y otros sectores que configuraron la infraestructura y la economía de la nación. Sus huellas se podían encontrar en los ferrocarriles que cruzaban el país, conectando ciudades e impulsando la revolución industrial. Sin embargo, un gran poder conlleva un gran escrutinio. La consolidación de industrias por parte de la familia Morgan suscitó tanto elogios como críticas. Mientras que algunos elogiaron sus esfuerzos como medio para impulsar la eficiencia y la modernización, otros expresaron su preocupación por la concentración de poder y la posibilidad de prácticas monopolísticas. Además, la participación de Morgan en la investigación de los miembros de la élite de Wall Street desempeñó un papel fundamental en la creación de la Reserva Federal. Su testimonio arrojó luz sobre la necesidad imperiosa de un sistema bancario central para regular y estabilizar la economía, lo que en última instancia condujo a la promulgación de la Ley de la Reserva Federal en 1913. No se puede exagerar el papel de la familia Christian en la salvación del sistema monetario estadounidense.
Sus acciones en tiempos de crisis demostraron su inquebrantable compromiso con la estabilidad y la prosperidad de la nación. La astuta experiencia de Morgan y su incomparable influencia fueron decisivas para navegar por aguas financieras traicioneras, asegurando que la economía estadounidense pudiera capear el temporal. Su opulento estilo de vida era testimonio de su inmensa riqueza. Múltiples residencias, lujosos yates y posesiones extravagantes exhibían su estatus como miembros de la élite. La riqueza de los Morgan les permitía acceder a círculos sociales exclusivos y pertenecer a organizaciones prestigiosas como el Union Club y el New York Yacht Club. Pero su influencia iba más allá de las posesiones materiales. Los estrechos vínculos de JP Morgan con la Iglesia Episcopal desempeñaron un papel importante en su vida personal. Fue miembro durante toda su vida y participó activamente en la dirección de la Iglesia, lo que consolidó aún más su influencia en los círculos religiosos. Los Morgan donaron importantes sumas de dinero a diversas instituciones, dejando un impacto duradero en el panorama cultural y educativo. Instituciones como el Museo Metropolitano de Arte y el Museo Americano de Historia Natural se beneficiaron de su generosidad, garantizando la conservación del arte y el conocimiento para las generaciones futuras. La familia Bush. Si sostienes que esta familia no tiene influencia mundial, no puedes discutir su influencia sobre Estados Unidos. Sin embargo, si también se cuestiona esa noción, no se puede impugnar su propiedad de, al menos, Florida. Los orígenes de la familia Bush se remontan a sus raíces europeas en el siglo XVII. Samuel Bush, su primer antepasado nacido en Estados Unidos, sentó las bases de una familia que marcaría profundamente la historia de Estados Unidos. Con ascendencia principalmente inglesa y alemana, así como sueca, la diversa herencia de la familia Bush ha contribuido a su identidad única. Con el paso de las generaciones, el árbol genealógico de la familia fue creciendo y surgieron figuras notables que dejaron su huella en el mundo. Uno de ellos fue Prescott Bush, que se convirtió en un destacado banquero y político. Su implicación en política sentó las bases para los futuros proyectos políticos de la familia. El hijo de Prescott, George H. W. Bush, se convirtió en el 41º presidente de Estados Unidos, de 1989 a 1993. Su presidencia marcó un hito importante para la familia Bush, consolidando su posición como potencia política. Pero la influencia de la familia Bush no se detuvo ahí. El hijo de George H. W. Bush, George W. Bush, siguió los pasos de su padre y se convirtió en el 43º presidente de Estados Unidos. Su presidencia, de 2001 a 2009, estuvo marcada por acontecimientos significativos como los atentados del 11 de septiembre y la posterior guerra contra el terror. El estilo de liderazgo y las políticas de George W. Bush estuvieron profundamente influidos por su fe cristiana, que desempeñó un papel fundamental en la configuración de sus decisiones. Otro miembro destacado de la familia Bush es Jeb Bush, hijo de George H. W. Bush y hermano de George W. Bush. Jeb Bush también se dedicó a la política y fue gobernador de Florida de 1999 a 2007. Sus aspiraciones políticas y su compromiso con el servicio público consolidaron aún más el legado de la familia Bush en el ámbito político. Más allá de la política, la familia Bush ha estado asociada a diversas empresas, organizaciones benéficas y organizaciones sin ánimo de lucro. Su espíritu emprendedor y su dedicación a la filantropía les han valido numerosos premios y honores, especialmente en los campos del deporte y la política. Su impacto va mucho más allá del ámbito de la política, ya que han dejado una huella indeleble en la historia de Estados Unidos y siguen siendo influyentes en diversos campos. George H. W. Bush, 41º presidente de Estados Unidos, era conocido por sus firmes creencias cristianas. Su fe desempeñó un papel importante en la configuración de su estilo de liderazgo y en la orientación de sus decisiones. Durante su presidencia, invocó con frecuencia a Dios y utilizó un lenguaje religioso en sus discursos, subrayando la importancia de la fe en su vida y en la nación. Su compromiso con sus valores cristianos quedó patente en sus políticas, como su énfasis en los valores familiares y su dedicación al servicio público. Siguiendo los pasos de su padre, George W. Bush, el 43º presidente de los Estados Unidos, también se inspiró en su fe cristiana. Su presidencia estuvo marcada por una fuerte brújula moral, guiada por sus convicciones religiosas. Tras los atentados del 11 de septiembre, Bush invocó su fe para congregar a la nación y transmitirle un sentimiento de esperanza y resistencia. Su creencia en el poder de la oración y la guía divina se hizo evidente en sus expresiones públicas de religión, que a menudo incluían referencias bíblicas y llamamientos a la unidad bajo Dios. La fe cristiana de la familia Bush no solo influyó en su vida personal, sino que también conformó sus opiniones sobre Dios, el gobierno y el papel de Estados Unidos en el mundo.
Creían en la importancia del liderazgo moral y veían sus cargos políticos como oportunidades para influir positivamente en la sociedad. Su fe les proporcionó un sentido del deber y una brújula moral para navegar por las complejidades de la vida política. Además de su fe, el compromiso de la familia Bush con el servicio público estaba profundamente arraigado en sus valores cristianos. Veían la política como un medio para servir a los demás y marcar la diferencia en el mundo. Este compromiso se hizo evidente en su participación en diversas organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro, en las que trataban de abordar problemas sociales y ayudar a los necesitados. La fe cristiana de la familia Bush también influyó en su enfoque de las relaciones internacionales. Veían el papel de Estados Unidos en el mundo a través de una lente de responsabilidad moral, creyendo en la importancia de promover la libertad, la democracia y los derechos humanos. Esta perspectiva influyó en sus decisiones sobre asuntos como la ayuda exterior, las intervenciones militares y la diplomacia. Aunque algunos puedan cuestionar la intersección entre religión y política, la fe de la familia Bush ha sido una fuerza motriz en sus vidas y carreras. Les ha proporcionado un sentido de propósito, guiando sus acciones y decisiones. Sus creencias cristianas han conformado sus estilos de liderazgo, sus políticas y sus visiones del mundo, convirtiéndolos en figuras influyentes, tanto en asuntos nacionales como internacionales. Otro miembro notable de la familia Bush que se hizo un nombre en los negocios es Neil Bush. Hijo de George H. W. Bush y hermano de George W. Bush, Neil se ha labrado su propio camino en el mundo de los negocios. Ha participado en varias empresas, entre ellas la industria petrolera y empresas de inversión. Las iniciativas empresariales de Neil no solo le han traído el éxito, sino que también han contribuido al legado de perspicacia empresarial de la familia. El impacto de la familia Bush no se limita a Estados Unidos. También han sido influyentes en la escena mundial, forjando conexiones y asociaciones con líderes de todo el mundo. Sus relaciones internacionales han facilitado oportunidades de negocio y colaboraciones, ampliando aún más su alcance e influencia. La familia Walton. A lo largo de la historia, la influencia de las familias cristianas ha estado profundamente entrelazada con la configuración de las naciones y el panorama mundial. Desde monarquías hasta imperios empresariales, estas familias han dejado una huella indeleble en el mundo, a menudo actuando a puerta cerrada y lejos de la mirada pública. En esta sección exploraremos el contexto histórico que ha allanado el camino a su inmenso poder e influencia. Las raíces de la influencia de las familias cristianas se remontan a siglos atrás, a una época en la que la religión desempeñaba un papel central en el gobierno de las naciones. En Europa, por ejemplo, las alianzas matrimoniales y las conexiones políticas de las familias reales giraban a menudo en torno al mantenimiento y la difusión de la fe cristiana. La Casa de Habsburgo, una de las dinastías europeas más prominentes, era conocida por sus fuertes lazos con la Iglesia Católica. A través de matrimonios estratégicos, expandieron su influencia por toda Europa, con miembros de la familia ascendiendo a tronos y marcando el curso de la historia. Otra influyente familia cristiana, los Médicis de Florencia, Italia, ascendió al poder durante el Renacimiento. Conocidos por su mecenazgo de las artes y su imperio bancario, los Médicis utilizaron su riqueza e influencia para configurar el panorama cultural y político de su época. Cuando el mundo entró en la era moderna, la influencia de las familias cristianas siguió evolucionando. En Estados Unidos, el auge de la industrialización y el capitalismo brindó nuevas oportunidades a las familias para amasar riqueza y poder. Una de esas familias, los Rockefeller, surgieron como titanes de la industria, con su imperio petrolero dominando la economía estadounidense. Los Rockefeller, como muchas otras familias cristianas, estaban profundamente arraigados en su fe. Creían en el uso de su riqueza para la filantropía y el apoyo a causas cristianas, dejando un impacto duradero en la sociedad. Si avanzamos hasta nuestros días, nos encontramos en un mundo en el que las familias cristianas siguen teniendo una gran influencia. Una de ellas es la familia Walton, conocida por haber fundado Walmart, la mayor empresa del mundo por ingresos. Los Walton, cristianos devotos, no solo han amasado una inmensa fortuna, sino que también han moldeado silenciosamente la economía mundial. Su compromiso con los valores cristianos y sus prácticas empresariales estratégicas les han permitido mantenerse en el poder, operando entre bastidores. Como propietarias de Walmart, una de las estrategias clave que utilizan estas familias es el cultivo de amplias redes y alianzas. A través de matrimonios estratégicos, asociaciones empresariales y conexiones políticas, crean una red de influencia que se extiende a través de industrias y naciones. Estas familias comprenden el poder de la unidad y la colaboración. Aliándose con individuos y organizaciones afines, pueden amplificar su impacto y consolidar sus posiciones de poder. Otra táctica empleada por estas familias es la gestión cuidadosa de su imagen pública.
Entienden la importancia de la percepción y trabajan diligentemente para mantener una reputación positiva, a menudo a través de iniciativas filantrópicas y el apoyo a causas benéficas. Al posicionarse como pilares de la sociedad y defensores de causas nobles, estas familias pueden obtener el apoyo y la admiración del público, al tiempo que promueven discretamente sus intereses. Además, estas familias son maestras de la discreción. Conocen el poder del secreto y actúan a puerta cerrada, lejos de las miradas indiscretas del público y de los medios de comunicación. Esto les permite tomar decisiones y ejercer influencia sin atraer una atención innecesaria. La fe cristiana también desempeña un papel importante en sus estrategias. Estas familias suelen utilizar sus creencias religiosas como fuerza orientadora, moldeando sus acciones y decisiones según su interpretación de los valores cristianos. Esto les permite justificar su búsqueda de poder e influencia como un medio para promover sus objetivos basados en la fe. Las Kardashian. La familia Kardashian, liderada por la matriarca Kris Jenner, se ha convertido en sinónimo de fama y éxito. Su reality show, Keeping Up with the Kardashians, se emitió durante la friolera de 14 años, proporcionando una exposición mediática sin precedentes a cada miembro de la familia. Pero su impacto va más allá de la pequeña pantalla. Se han forjado carreras individuales en varios negocios bajo sus marcas, lo que las convierte en una fuerza a tener en cuenta en el mundo empresarial. Aunque su ascenso a la fama pueda parecer un simple golpe de suerte, las Kardashian atribuyen su éxito a algo más profundo: su fe. En una entrevista con Vogue, Kim Kardashian reveló que su familia es profundamente religiosa y que empiezan el día con un chat en grupo en el que su madre, Kris, envía un versículo de la Biblia. Esta base espiritual ha dado forma a su ética de trabajo y disciplina, perfeccionada durante sus años en la escuela católica. El trasfondo religioso de la familia Kardashian es un tapiz de influencias católicas, protestantes y ortodoxas. Durante su infancia, asistieron a escuelas católicas y protestantes y se sumergieron en las enseñanzas del cristianismo. Como testimonio de su fe, Kim Kardashian se bautizó a sí misma y a sus 3 hijos menores en una ceremonia cristiana ortodoxa en Armenia, conectándolos con sus raíces ancestrales. En la actualidad, la familia asiste a una iglesia cristiana no confesional de Los Ángeles, donde siguen alimentando sus creencias espirituales. Su compromiso con la fe es evidente en sus publicaciones en las redes sociales, donde a menudo hacen referencia a sus valores cristianos y comparten destellos de sus prácticas religiosas. No solo las Kardashian tienen fuertes convicciones religiosas. Travis Barker, el famoso batería de Blink-182 y marido de Kourtney Kardashian, ha hablado abiertamente de su educación católica y de su creencia en Dios. Tras sobrevivir a un accidente aéreo, se siente bendecido y cree que su vida tiene un propósito superior. La influencia de la familia Kardashian va mucho más allá de su carrera en el mundo del espectáculo. Se han convertido en la familia más famosa de Estados Unidos, con un impacto significativo en la cultura popular y la industria del entretenimiento. Pero, ¿podrían su poder e influencia alcanzar cotas aún mayores? ¿Están moviendo secretamente los hilos entre bastidores, dando forma al mundo en que vivimos? Aunque la familia Kardashian disfruta del brillo de su fama y su éxito, no ha sido inmune a las polémicas y las críticas. A medida que crecía su influencia, también lo hacía el escrutinio en torno a sus acciones y el impacto que tienen en la sociedad. Hoy nos adentramos en las polémicas y críticas que han rodeado al imperio Kardashian. Una de las críticas más comunes contra las Kardashian es que son famosas por ser famosas. Sus detractores argumentan que su ascenso al estrellato no se basó en ningún talento o logro concreto, sino en su capacidad para cautivar al público con sus extravagantes estilos de vida y sus dramas personales. Esta percepción ha dado lugar a acusaciones de apropiación cultural, ya que la familia ha sido acusada de apropiarse de elementos de diversas culturas para su beneficio. Los asuntos financieros de la familia también han sido objeto de escrutinio. Las acusaciones de mala gestión financiera y prácticas empresariales cuestionables han levantado ampollas. Los críticos sostienen que su éxito no se debe únicamente al trabajo duro y al talento, sino más bien a una imagen cuidadosamente elaborada y a asociaciones estratégicas. Desde acuerdos de patrocinio hasta sus propias líneas de productos, las Kardashian han construido un imperio empresarial que abarca la moda, la belleza y el estilo de vida. Sin embargo, han surgido dudas sobre la autenticidad y calidad de sus productos. Algunos críticos sostienen que su apoyo a las marcas obedece más al afán de lucro que a una auténtica confianza en los productos que promocionan. La representación de la familia Kardashian en los medios de comunicación también ha sido objeto de críticas.
Algunos sostienen que su imagen perpetúa cánones de belleza poco realistas y refuerza estereotipos perjudiciales. Muchos consideran que el énfasis en la apariencia física y la riqueza material es superficial y va en detrimento del valor de la sociedad. A pesar de estas polémicas y críticas, la familia Kardashian sigue prosperando y expandiendo su imperio. Su influencia en la cultura popular sigue siendo innegable, con millones de seguidores en las redes sociales y una base de fans entregada que consume con avidez cada uno de sus movimientos. Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian, ha sido la primera en forjar conexiones y abrir puertas a su familia. Su matrimonio con el difunto Robert Kardashian, un destacado abogado, proporcionó a la familia una plataforma y acceso a círculos influyentes. Pero fue su nuevo matrimonio con la campeona olímpica de decatlón Caitlyn Jenner lo que consolidó sus vínculos con el mundo del deporte y el espectáculo. Los Rockefeller. Si hay un nombre sinónimo de poder e intriga, ese es el de los Rockefeller. La historia de esta influyente familia comienza en la Nueva York rural, donde John D. Rockefeller nació en el seno de una familia de padre estafador y madre profundamente religiosa. A diferencia de su padre, John fue descrito como un joven serio, educado y honesto, impulsado por una fuerte ética del trabajo que le inculcaron desde pequeño. A los 17 años, John se embarcó en el mundo de los negocios, trabajando como contable en una pequeña empresa de productos agrícolas. Fue durante este tiempo cuando desarrolló una fascinación por las finanzas y la elaboración de presupuestos, reconociendo el potencial de riqueza de la emergente industria petrolera. Con la llegada del motor de combustión interna, Rockefeller vio una oportunidad que otros pasaron por alto. Se asoció con un amigo y sus hermanos y se aventuró en el refinado del petróleo, en un momento en que la mayoría se centraba en extraerlo de la tierra. Esta previsión sería la base de su inmenso éxito. A medida que se descubrían vastas reservas de petróleo en Texas y Oriente Medio, se hizo evidente que el petróleo era el combustible del futuro. Sin embargo, faltaba la infraestructura necesaria para refinar este valioso recurso y convertirlo en combustible y otros productos. Fue entonces cuando intervinieron los Rockefeller. En 1870, John D. Rockefeller fundó la Standard Oil Company, que se convertiría en la mayor refinería de petróleo del mundo. Mediante tácticas comerciales agresivas y adquisiciones estratégicas, la riqueza de Rockefeller se disparó. En su punto álgido, controlaba el 90% de los oleoductos y refinerías de Estados Unidos, lo que le consolidó como una de las personas más ricas de la historia. Sin embargo, un gran poder conlleva una gran controversia. Las prácticas empresariales de Rockefeller se sometieron a escrutinio y surgieron acusaciones de competencia desleal y explotación. En 1911, el Tribunal Supremo dictaminó que la Standard Oil violaba las leyes antimonopolio, lo que llevó a la disolución de la empresa en varias entidades más pequeñas. A pesar de la controversia en torno a sus prácticas empresariales, no se puede negar el impacto de Rockefeller en la industria petrolera. Su visión y sus maniobras estratégicas dieron forma al sector y sentaron las bases de su crecimiento futuro. La influencia de los Rockefeller se extendió mucho más allá del sector petrolero, ya que siguieron teniendo una parte significativa de la industria nacional de producción de petróleo, incluso después de la disolución de Standard Oil. La fortuna de John D. Rockefeller se estimaba en la asombrosa cifra de $340.000 millones actuales en el momento de su muerte en 1937, lo que le hacía 4 veces más rico que Bill Gates. Sin embargo, la fortuna de la familia ha experimentado un declive en los últimos años, con una riqueza estimada de $11.000 millones. No obstante, los Rockefeller siguen disfrutando de una vida de privilegios e influencia. Aunque su éxito empresarial es notable, el legado de los Rockefeller va más allá de sus logros financieros. Los años de jubilación de John D. Rockefeller se dedicaron a la filantropía, centrándose en la medicina, la educación y la investigación científica. En 1913 creó la Fundación Rockefeller, que ha tenido un impacto duradero en la salud pública y la educación. Uno de los esfuerzos filantrópicos más significativos de los Rockefeller fue la erradicación de la anquilostomiasis en el sur de Estados Unidos. Sus contribuciones a universidades, como la Universidad de Chicago y el Spelman College, también han desempeñado un papel vital en el progreso de la educación. Sin embargo, la riqueza y la influencia de los Rockefeller no les han protegido de las críticas. Han sido admirados por su labor caritativa y criticados por sus prácticas empresariales. El equilibrio entre su filantropía y sus controvertidos negocios les ha convertido en objeto de fascinación y debate. La familia Dupont. A principios del siglo XIX, un inmigrante francés llamado Pierre-Samuel Dupont de Nemours llegó a Estados Unidos con una visión y una determinación que sentarían las bases de una dinastía familiar.
Pierre estableció una fábrica de pólvora en Delaware, marcando el humilde comienzo de lo que se convertiría en una inmensa fortuna y un legado duradero. La empresa DuPont alcanzó rápidamente la fama y se convirtió en la mayor fabricante de pólvora negra del mundo. Su pólvora desempeñó un papel crucial en el curso de la historia, abasteciendo al ejército en tiempos de conflicto y revolucionando la guerra. A medida que crecía la riqueza de los DuPont, también lo hacía su influencia. Expandieron su imperio más allá del negocio de la pólvora, aventurándose en las industrias química y automovilística. Sus intereses se extendieron a empresas como General Motors, consolidando su posición como una de las familias más ricas de Estados Unidos. Pero no fueron solo sus aventuras empresariales las que impulsaron a los DuPont al poder. También desempeñaron un papel importante en la política, utilizando sus vastos recursos para configurar el panorama político y proteger sus intereses. Mediante alianzas estratégicas, financiación de campañas y maniobras entre bastidores, se aseguraron de que su influencia se extendiera mucho más allá de la sala de juntas. El ascenso de los DuPont no estuvo exento de dificultades. Se enfrentaron a la competencia, a crisis económicas e incluso a disputas familiares internas. Pero su resistencia y su pensamiento estratégico les permitieron superar estos obstáculos y continuar su ascenso al poder. A lo largo de su trayectoria, los DuPont se mantuvieron firmes en su fe cristiana. Asistían regularmente a la iglesia, participaban en actividades filantrópicas y se presentaban como pilares de la comunidad. Esta imagen piadosa les ayudó a ganarse la confianza y la admiración del público, mientras sus verdaderas intenciones permanecían ocultas. A medida que crecían la riqueza y la influencia de la familia DuPont, también lo hacía su implicación en la política. Se posicionaron estratégicamente para influir en el panorama político, asegurándose de que sus intereses fueran protegidos y promovidos. Gracias a sus vastos recursos, los DuPont se convirtieron en actores clave en las elecciones, financiando campañas y apoyando a candidatos afines a sus intereses. Su respaldo financiero y sus maniobras entre bastidores les permitieron influir en los resultados de contiendas políticas cruciales, asegurándose de que sus voces se oyeran en los pasillos del poder. Pero su influencia iba más allá de las elecciones. Los DuPont participaban activamente en las negociaciones y en la formulación de políticas, aprovechando sus conexiones y su riqueza para dar forma a una legislación favorable a sus negocios. Eran maestros de la política entre bastidores, movían los hilos y manipulaban los acontecimientos para adaptarlos a sus necesidades. Aunque su participación en política fue significativa, los DuPont también dejaron su impronta en el ámbito de la filantropía. Utilizaron su inmensa fortuna para financiar diversas causas benéficas, presentándose como generosos benefactores. Su interés por la horticultura fue especialmente notable, con varias fincas familiares transformadas en museos y jardines abiertos al público. Los esfuerzos filantrópicos de los DuPont no estaban impulsados únicamente por el altruismo. Seleccionaban estratégicamente causas afines a sus intereses, fomentando su influencia y moldeando la opinión pública. Sus actos caritativos servían de cortina de humo, desviaban la atención de sus verdaderas intenciones y les permitían mantener el control del poder. Más allá de la política y la filantropía, la familia DuPont cultivó una amplia red de relaciones. Formaron alianzas con otras familias influyentes, creando una poderosa coalición que abarcaba industrias y continentes. Estas conexiones les permitieron ampliar su alcance e influencia, consolidando su posición como gobernantes secretos del mundo. Su red incluía socios, empresas y organizaciones filantrópicas, todas ellas extensiones de su poder. Gracias a estas conexiones, los DuPont pudieron impulsar su agenda, proteger sus intereses y asegurar su dominio continuado. La implicación de la familia DuPont en la política, su filantropía estratégica y su intrincada red de relaciones desempeñaron un papel crucial en su dominio secreto. Cuidaron cuidadosamente su imagen, presentándose como cristianos devotos y líderes benévolos, mientras manejaban en silencio los hilos del poder. Los Windsor. La Casa de Windsor es una dinastía real británica y actualmente es la casa real reinante en el Reino Unido y los demás reinos de la Commonwealth. Una de las figuras clave de la familia Windsor es la reina Victoria, que reinó de 1837 a 1901. Conocida como la abuela de Europa, tuvo un profundo impacto en el continente a través de sus estratégicos matrimonios. Los hijos y nietos de Victoria se casaron con diversas familias reales europeas, creando una red de alianzas que marcaría el curso de la historia. Estas alianzas no eran meramente políticas, también estaban profundamente arraigadas en la fe cristiana. La Casa de Windsor, con sus fuertes valores cristianos,
trató de extender su influencia y promover sus creencias a través de estos matrimonios. Al forjar conexiones con otras familias cristianas, sentaron las bases de una red de poder que se extendería durante generaciones. Una de esas alianzas fue el matrimonio de la hija de la reina Victoria, la princesa Alicia, con Luis IV, gran duque de Hesse. Esta unión unió a dos influyentes familias cristianas y solidificó sus objetivos comunes. La Casa de Hesse, conocida por sus devotas creencias cristianas, encajaba perfectamente con la visión de la Casa de Windsor de un mundo dirigido por cristianos. La influencia de la Casa de Windsor alcanzó su apogeo a principios del siglo XX. El reinado de Jorge V, que ascendió al trono en 1910, marcó un punto de inflexión en su búsqueda del dominio mundial. Fue durante su reinado cuando la Casa de Windsor se enfrentó a su primer gran desafío, la Primera Guerra Mundial. La guerra provocó una ola de sentimiento antialemán, y la Casa de Windsor, con sus raíces alemanas, se enfrentó a un intenso escrutinio. En un movimiento estratégico para distanciarse de su herencia alemana, el rey Jorge V cambió el nombre de la familia de la Casa de Sajonia, Coburgo y Gotha a la Casa de Windsor en 1917. Este cambio de marca no fue solo un cambio de nombre, sino una declaración de su compromiso con los valores británicos y su fe cristiana. Cuando la guerra llegó a su fin, la Casa de Windsor emergió más fuerte que nunca. Su capacidad para sortear los tiempos turbulentos demostró su resistencia y adaptabilidad. Habían capeado el temporal con éxito y estaban preparados para ocupar su lugar como una de las familias más influyentes del mundo. Sin embargo, su influencia no se limitaba al ámbito político. Los lazos de la Casa de Windsor con el mundo de los negocios eran igualmente significativos. A través de inversiones y asociaciones estratégicas, amasaron una inmensa riqueza y poder. Su influencia se extendía a sectores como la banca, el petróleo y los medios de comunicación, lo que les permitía dar forma a las políticas económicas mundiales y controlar el flujo de información. La Casa de Windsor, impulsada por sus valores cristianos, ha creado numerosas fundaciones e iniciativas benéficas. Estas organizaciones, que a menudo operan entre bastidores, tienen un profundo impacto en diversos asuntos sociales, como la educación, la sanidad y la mitigación de la pobreza. Sus esfuerzos filantrópicos no solo mejoran la vida de innumerables personas, sino que también sirven para difundir sus ideales cristianos. Una de las formas más significativas en que estas familias cristianas gobiernan secretamente el mundo es a través de su control sobre los sistemas políticos. Sus alianzas y conexiones estratégicas les permiten dar forma a las políticas, influir en las elecciones e incluso determinar el destino de las naciones. La Casa de Windsor, con sus antiguos vínculos con la política británica, tiene un profundo impacto en el gobierno del Reino Unido. A través de su influencia sobre los partidos políticos, pueden marcar el rumbo del país y garantizar la protección de sus intereses. Sus conexiones con líderes mundiales también les dan un asiento en la mesa de la diplomacia internacional, lo que les permite influir en los acontecimientos mundiales. Pero su influencia va mucho más allá del Reino Unido. Las alianzas de la Casa de Windsor con otras familias cristianas influyentes les dan un alcance global. A través de sus conexiones, pueden influir en el panorama político de otros países, dando forma a políticas y decisiones que afectan a millones de vidas. Un ejemplo de su influencia política es su participación en la Unión Europea. La Casa de Windsor, junto con otras familias cristianas influyentes, ha desempeñado un papel importante en la configuración de las políticas y la dirección de la UE. Sus conexiones con los líderes europeos les permiten influir en decisiones clave que afectan a todo el continente. Otra área donde su influencia política es evidente es en Estados Unidos. Gracias a sus alianzas con familias estadounidenses influyentes, como los Kennedy, la Casa de Windsor puede influir en la política estadounidense entre bastidores. Sus conexiones con líderes políticos y sus recursos financieros les dan poder para influir en las elecciones y dar forma a políticas que se alinean con sus valores cristianos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Esperamos que les haya gustado. Para ver más como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.